Ya, muchas gracias, Héctor, y buenas tardes a todos. Es un gusto y un privilegio estar con todos ustedes aquí hoy. Es la primera vez que mi esposa y yo visitamos Chile, también la primera vez que viajamos juntos como familia a algún lugar a visitar a la iglesia, así que es un gusto doble. Y bueno, como sabrán, bueno, de hecho quisiera hacer una corrección. El título de la charla es Participar con propósito, que es el título que está en la presentación. Y está basada en algunos aprendizajes que tuve cuando estuve ejerciendo como psicólogo y también cuando estuve en formación. Y sobre todo fue gracias a una experiencia que tuve ejerciendo esta profesión y que quisiera compartir con ustedes porque obtuve 3 buenos aprendizajes bíblicos de esa experiencia. Después de terminar la universidad, trabajé por un par de años como profesor para docentes de educación básica, de preescolar y primaria. Entonces, mi trabajo era básicamente acompañar a los profesores para que pudieran hacer su trabajo más eficiente. ¿Qué es esto? El trabajo del profesorado es que los alumnos aprendan, ¿cierto? Pero muchas veces los profesores tenían un enfoque ligeramente diferente de lo que es la docencia y buscaban enseñarle a los alumnos, es decir, presentarles información y esperaban que los alumnos tomaran esa información y le hicieran suya. Mi trabajo era que cambiaran un poco ese enfoque y que comenzaran a pensar en la enseñanza como un proceso un poquito diferente. Entonces, les voy a contar una experiencia con una profesora que tuve. Tuve aproximadamente 600 profesores en grupo. Este es uno de los pocos casos de éxito que tuvimos y creo que por eso me quedaron tan presentes algunas lecciones de esto. En uno de mis primeros grupos es que ocurrió esto. Era una profesora muy joven, debía tener unos 26, 27 años aproximadamente. Yo andaba un poco más abajo de esa edad, entonces podía empatizar muy bien con ella y con las preocupaciones y las inquietudes que tenía para empezar a enseñar, porque yo estaba haciendo lo mismo. Entonces ella se acerca a este grupo de profesores con la intención de mejorar su enseñanza y se topa con una realidad bien curiosa, y es que la mayoría de los profesores que estaban tomando este curso estaban ahí por obligación. El gobierno, la Secretaría de Educación Pública, los estaba mandando ahí para conservar su plaza magisterial. Es decir, si no tomaban ese curso, perdían su trabajo, prestaciones, jubilación, seguridad social, todo. Casi todos estaban ahí por esa razón, pero esta profesora no. Llegó con unas inquietudes muy concretas. Decía, tengo este problema y es que mis alumnos faltan mucho a clases, siento que no aprenden nada, yo me acerco a los padres de familia para pedirles su apoyo y los padres de familia no hacen nada. A veces vienen a las reuniones, a veces me dejan plantada, no sé qué hacer. Esa era la inquietud de la profesora. Entonces yo conversando con ella en una primera instancia le pregunté pues cómo hacía sus clases. Me imagino que algunos de ustedes aquí conocen sobre las planeaciones estratégicas, estos cuadritos en donde uno pone las actividades y los aprendizajes que espera obtener. Bueno, yo revisé esas planeaciones estratégicas de la profesora y pedía un montón de material: mapas, silicón, papel América, papel de China, muñequitos de colores, memorizarse canciones, aprenderse los estados de la República con sus capitales, aprenderse los países de todo el continente americano, cosas bastante complejas para niños de 6, 7, 8 años. Y en esta conversación que tuve me di cuenta que tal vez estaba entendiendo ella de una forma no muy precisa cuál era su trabajo y estaba muy enfocada en cubrir lo que el gobierno le pedía y no en lo que los chicos necesitaban. Entonces le pedí que por favor hiciera una primer tarea y esta primer tarea era conversar con sus alumnos. Ella estaba dando clases en un lugar bastante lejos de la ciudad, a unos 45 minutos, 1 hora en auto. Ella llegaba en auto al lugar y cuando me dijo en dónde quedaba esta escuela, me puse a buscar en el mapa y me costó mucho trabajo encontrar el lugar. Era un pueblito bastante escondido, en una zona muy marginada.
Entonces ella comienza a platicar con los alumnos, llega a la segunda sesión conmigo y yo iba con esta idea de presentarle una segunda tarea, que era que tratara de lograr esos mismos aprendizajes con menos material. Yo intuía que los chicos no querían estudiar porque no tenían el material. Bueno, ella llega a esa segunda charla conmigo y me dice, estoy haciendo todo mal. Estos niños no tienen para comer, niños no tienen por qué aprenderse una canción para aprenderse los estados de la República. Estoy pensando mal esto y necesito que me ayudes. Entonces, ahí empezamos a trabajar de otra forma y es de donde vienen estas 3 aprendizajes que yo tengo para compartir con ustedes. Antes de comenzar con estos 3 puntos, les voy a decir qué fue lo que hicimos para que tengan un poco de contexto. Lo primero que tratamos de hacer fue usar la vida de esos alumnos para que ella armara sus planeaciones estratégicas y no en sentido contrario, porque veíamos que ese era el problema. Muchos de estos niños trabajaban en el campo con sus papás, entonces tenían muy clara noción de cómo funciona la reproducción de una planta, de un animal, cómo funciona el ciclo de la lluvia. Aprendizajes muy sencillos que estaban en el temario, pero desorganizados o organizados para otro tipo de vida. Entonces ella comenzó a incorporar estas cosas en sus planeaciones estratégicas y le fue bastante bien. Las tareas de aprenderse canciones, de aprenderse los estados, de leer cuentos, de aprenderse la historia del país, dejaron de ser obligatorias y las empezó a usar al final del día. Ve a hacer tu trabajo, cuando termines tu día, lee 2 páginas de este libro para que te puedas relajar y descanses. Y fue un cambio impresionante el que tuvo ella en clase. De pronto, salones vacíos de 40 niños, de 40 lugares, de estar vacíos pasaron a estar llenos. Y eso fue muy inspirador para ella porque supo que podía impactar la vida de la gente como ella lo planeó desde un principio. Como les decía, había personas que estaban ahí por obligación. Ella no estaba ahí por obligación. Y eso hace una gran diferencia, porque hay trabajos como la educación que requieren de un trabajo extraordinario para tener estos resultados extraordinarios de aprender. Y el trabajo de la iglesia es muy parecido a este. Es un trabajo extraordinario que requiere de capacidades también extraordinarias. Entonces, vamos a pasar a estos 3 puntos que yo aprendí de esta profesora. La primera herramienta, o bueno, primero vemos el objetivo. El objetivo de esta charla, participar con propósito, es que mediante este ejemplo que les estoy dando, extraer 3 herramientas que nos ayuden a tener una participación exitosa en los lugares en los que vamos. Son principios muy simples, pero son muy efectivos cuando nos acercamos a una tarea desafiante. El primer punto es comprometerse con el propósito. Y ya habló de esto un poco en las charlas anteriores, tanto Jaime como el señor Gabriel, también Gerardo hablaron de esto. Y es que tenemos que revisar con qué estamos comprometidos cuando nos acercamos a una tarea cualquiera. Volvamos con el ejemplo de la profesora. ¿Con qué estaba comprometida ella al inicio? Estaba comprometida con el plan de estudios que tenía que cubrir para conservar su trabajo y para que supuestamente los niños aprendieran. Pero como les decía, el propósito del profesorado y de la docencia no es eso, no es mostrar contenido, sino que el niño aprenda ese contenido, que lo haga suyo, que le sirva para la vida. No es aventar espaguetis a la pared y ver cuántos pegan, es que los niños aprendan a agarrar esos espaguetis en el aire. Y para lograr eso es indispensable que un maestro o un profesor se comprometa con ese propósito de enseñarle al niño a agarrar el espagueti en el aire. No solo mostrar, sino darle herramientas para que hagan eso. Cuando uno fija un propósito, como esto que les estoy diciendo, y está bien enfocado ese propósito, es mucho más fácil llegar a él. Y vamos a usar un ejemplo más cercano para que no se duerman tampoco. Yo sé que hoy madrugamos muchos. Supongamos que estamos organizando una serie de seminarios en la iglesia que son para promover la participación de todos nosotros.
como esto que estamos haciendo hoy. Y el objetivo es que la membresía participe activamente, ¿cierto? Organizamos un día de campo y tenemos un comité de alimentación, un comité de seminarios, un comité de decoración, un comité de transporte. ¿Ok? Cada uno tiene sus tareas asignadas, pero la tarea en general es llevar a buen término estos seminarios. ¿Cuál era el objetivo? Que la iglesia participe activamente de las actividades. Pero ¿qué pasa si cada uno de los miembros de esos comités solamente se enfoca en cubrir las tareas de ese comité? Por ejemplo, el comité de alimentación en preparar un banquete tremendo con muchísima comida para 5 o 6 sesiones de alimentación. El equipo de los seminarios piensa, no, pues tenemos 6 horas, vamos a meter 40 charlas que sean de 20 minutos cada una. Y el comité de decoración dice, bueno, vamos a poner esto muy espectacular y traigamos luces y un escenario alto. ¿Qué creen que es lo que va a pasar al final de todo este evento? ¿Quién se atrevería a decir qué va a pasar? No se logra el objetivo. No se logra el objetivo. ¿Alguien más? ¿Cómo? Se quedan dormidos. Competencia entre ellos. ¿Alguien más? Van a terminar agotados. Terminan agotados. Muy bien. ¿Alguien más? Un desorden. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? A veces, cuando no estamos bien enfocados en la tarea general que queremos cumplir y solo en los objetivos secundarios o más específicos, perdemos la capacidad de trabajar en equipo. Y es algo que ocurre muy frecuentemente. Cuando uno participa de estas actividades grupales, lo más importante siempre es concentrarse en ese objetivo final al que estamos encomendados. Como decían aquí, existe competencia, es algo humano que exista competencia. El comité de la alimentación va a querer que todos digan, oh, la comida estuvo espectacular y me voy tan feliz por haber comido. Y las personas del comité de decoración van a estar pensando, qué bueno que se vio tan bonito, que la gente pudo ver todo lo hermoso que arreglamos este lugar. Y los que presentamos las charlas vamos a querer, obviamente, que se lleven una buena impresión de esto. Y puede volverse una competencia y algo que rompe el espíritu por el que estamos aquí hoy. Porque no estamos en una organización normal, estamos en una iglesia. Y el espíritu que hay dentro de la iglesia es muy distinto. También puede ocurrir que cumplimos perfectamente estos objetivos particulares, pero al final estamos, como decía don Marco, estamos tan agotados que ya ni sabemos para qué estuvimos haciendo tanto, porque perdemos el enfoque del servicio, que si recuerdan era el objetivo principal, que aprendiéramos a colaborar y a participar. ¿Qué es comprometerse? Ya se habló de esto hace un rato también. Comprometerse es cumplir con nuestra palabra, usar las fuerzas y los recursos con los que contamos para llegar a este propósito al que le damos nuestra palabra. Hay algo bien bonito aquí en Mateo 5:33, si gustan acompañarme allá. Mateo 5:33. Tiene que ver con el compromiso, con la colaboración, pero no solo con una colaboración, sino con una colaboración generosa, abundante. Mateo 5:33 nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que es más de esto, de mal procede. Cuando comenzamos a participar dentro de la iglesia, y yo sé que todos aquí participan porque Jaime me facilitó esa respuesta. Todos aquí participan. Es bien importante tener en cuenta esta parte que nos dice aquí Jesús,
que nuestra palabra vale oro cuando nos comprometemos con el trabajo de la iglesia. Y es por muchas razones. Una es porque nuestra palabra, nuestro verbo tiene efecto para Dios. Lo que decimos moldea nuestro carácter y también le muestra nuestro carácter a Dios. Pero hay otra parte igual de importante, creo yo, y es que la iglesia no cuenta con grandes recursos para hacer las cosas. A veces cuenta solamente con nosotros como personas, con nuestros talentos. Y cuando quedamos mal con un talento, hacemos mucho daño al trabajo de la iglesia. Y es algo que puede incluso resultar peligroso para uno como persona. Esta obra no es con fines de lucro y creo que todos comprendemos eso bastante bien. Y las actividades que realizamos, como estas de aquí hoy, no buscan ningún beneficio personal, sino uno colectivo, que también es algo de lo que ya se ha hablado hoy. Busca que aprendamos, que nos desarrollemos, que seamos buenos ejemplos unos para otros. Y tenemos que cumplir esta labor con excelencia. Es una cosa muy interesante porque a veces uno quiere hacer las cosas excelentemente, como esa profesora, pero no siempre tiene uno las herramientas para hacerlo. Y la colaboración ayuda a lograr eso. Tal vez yo no tengo un talento en particular para algo. Tal vez yo soy muy malo hablando en público. Y le he tenido que pedir consejo y ayuda a muchas personas para que me ayuden a hacerlo un poquito mejor. Y me ha servido. ¿Es un mérito mío? Por supuesto que no. ¿Es un mérito colectivo? Sí, un poco. Pero sobre todo, y teniendo en cuenta dónde estamos, en la iglesia, es un mérito de Dios. Y eso es algo que estaba expresado aquí. Las cosas que uno dice que va a hacer y que al final no hace y que uno no puede lograr por sí mismo, a veces no provienen de un buen espíritu. Pero si uno se acerca a colaborar pensando en que es un trabajo para Dios, es Dios el que suple esas herramientas para hacerlo. Quisiera leerles la misión de la iglesia, de Iglesia de Dios Unida. La misión de la Iglesia de Dios es predicar el Evangelio de Jesucristo y del reino de Dios en todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y cuidar de esos discípulos. Ese es el objetivo o la meta de la iglesia. Y es así porque no porque un hombre lo haya dicho, sino porque Jesucristo fue el que nos comisionó. En Marcos 6, 14 al 18 nos hace esta encomienda. Marcos 6, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es interesante de aquí? Les está hablando a personas que no habían creído en el resucitado. Les está pidiendo fe a incrédulos, que es exactamente lo mismo que a veces llegamos a ser nosotros, incrédulos de las capacidades de Dios. Y también nos dice otra cosa aquí bien importante, y es que nuestro compromiso no es con la iglesia como organización, ni con una persona, con un cargo o con un nombramiento, sino con este objetivo que Cristo nos dio. ¿Y se acuerdan qué es lo que veíamos al principio con la profesora? Lo importante es el objetivo general, este objetivo que Cristo nos dio. Y todo lo demás puede ser accesorio o secundario incluso si estamos enfocados en este propósito. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la labor de la iglesia. Nuestro compromiso, entonces, es con este propósito. Y si lo hacemos, vamos a tener esta iniciativa que se necesita, este empuje inicial, de lo que hablaba el señor Gabriel al principio, de estos seminarios, esta fuerza de ignición, este empuje inicial. Pero como acabamos de leer, no basta con el empuje inicial.
Porque, ok, Cristo nos da como la patada de salida y nos dice, bueno, vayan. Pero dice, también les voy a proveer de lo que necesitan para cumplir ese propósito. Necesitan protección, van a tener protección. Necesitan un talento, van a tener ese talento. Y eso es algo que Dios nos promete y que Dios cumple con creces. En 2 de Corintios 9, del 6 al 8, si gustan acompañarme allá. 2 de Corintios 9, 6 al 8. Nos habla un poco sobre este compromiso que nosotros tomamos cuando comenzamos a participar y a colaborar con la obra. 2 de Corintios 9, 6 al 8. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o puede cambiarlo a todo don o a toda habilidad, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No hay que limitar nuestro compromiso a nuestras capacidades que percibimos. A veces creemos que no somos capaces de hacer algo, y Moisés es un ejemplo maravilloso de eso. Él pensaba que no era capaz de dirigir al pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y tal vez no era suficiente Moisés, pero Dios no lo dejó solo de todas formas. Le dio a su hermano para que hablara por él y que estuviera ahí empujándolo cuando necesitaba ese empuje. Dios ama al dador alegre de sus dones, no solo de las ofrendas, y esto es algo que con lo que a veces las personas tienen algo de conflicto, no tiene que ver solo con el aspecto financiero, monetario, la generosidad, sino con los talentos que uno presta al servicio, y no solo a la iglesia, sino de unos con otros. Por eso es importante estar muy vigilantes de cómo vamos desarrollando nuestro servicio dentro de la iglesia y también con nuestros semejantes que no están en la iglesia. Y sobre todo ser muy sinceros con nosotros mismos y con Dios. No sé si recuerdan esa frase de ayuda a mi incredulidad que le dijo un hombre a Jesús. A veces uno no cree, pero si uno se acerca humildemente a Dios para pedirle ayuda, para hacer algo en su nombre, en el nombre de su obra, tenga por seguro que Dios va a responder de alguna forma. Vamos a pasar al segundo punto, al segundo aprendizaje que tuve de esta profesora, y es cultivar la capacidad de sobreponerse a los problemas. Y volvamos a este ejemplo de la profesora. Ella tenía problemas para mantener la asistencia en el salón de clases, de que los alumnos no aprendían, que los padres de familia no colaboraban. Y su estado de ánimo era muy malo, estaba al borde del colapso y de renunciar y de dedicarse a otra cosa. Pero hizo una pausa y se acercó a pedir ayuda. Pero, ¿cuál era el problema? De nuevo, estaba enfocada en los objetivos particulares, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba peleando con esas dificultades que eran secundarias. Entonces, ella estaba buscando soluciones a problemas que tenían una raíz mucho más grande. Y estaba tan preocupada peleando con esos problemas pequeños que se detuvo y dejó de buscar soluciones para ese problema principal, que al principio tal vez ella no identificaba muy bien. Pelear con los problemas en lugar de enfocarnos en alcanzar ese objetivo principal es un problema muy común, muy recurrente, y que no solamente ocurre dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Y no sé si a ustedes les ha pasado, tenemos un problema en casa, por ejemplo, o algo todavía menor. Les voy a contar algo rápido. El jueves que veníamos para acá, despertamos y a mí lo que me despertó fue un mensaje de la vecina y me dijo, oye, no hay agua. Entonces me levanté bastante asustado y dije, no puede ser que no haya agua. Tenemos trastes sucios, no nos hemos bañado, no hemos bañado al niño y tenemos que salir hoy en unas horas. Me levanto, voy a ver la cisterna vacía.
Abro la llave de paso de la calle y ni una gota de agua. Entonces me quedé parado frente a la llave de paso con los brazos cruzados y ni siquiera sé qué estaba pensando, pero estuve así unos minutos. Y después, cuando hice una pausa, me di cuenta que estaba renegando bastante y decía, ¿cómo puede ser que hoy pudo haber sido cualquier otro día, pero cómo voy a hacer? Tengo que pedir una pipa de agua, pero ¿y si no vienen hoy porque fue feriado esta semana? Y si no hay agua aquí, no hay agua en otros lugares, entonces, ¿cuándo va a llegar el agua? Perdí valiosos tal vez 2 minutos de mi vida, pero perdí esos 2 minutos de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto, al problema, en lugar de estar buscando una solución o de encontrar una solución. Y a veces pasa eso, nos ocurren cosas pequeñas en la vida y empezamos a renegar de por qué nos pasa eso, cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a pelear con el problema. Pero el asunto aquí es que a veces no hay que pelear con el problema, hay que a veces nomás darle la vuelta y resolverlo. Cuando colaboramos en cualquier actividad es muy frecuente que esto ocurra, sobre todo por el roce de unos con otros. A veces estamos trabajando en equipo, muy bien, muy contentos, y de repente la otra persona nos habla feo, oye, dame eso. Y uno le acerca la cosa, pero quedó algo resentido. Entonces, para la siguiente uno hace lo mismo. Oye, pásame eso. Y la persona agarra la cosa y se la da. Y el ambiente se enrarece un poco. Y entonces ya no está uno tan enfocado en el objetivo, sino en, ¿y ahora este qué trae? Y uno empieza a hacerse ideas de pronto. Tal vez le hice algo, tal vez le caigo mal, tal vez ya no quiere trabajar conmigo, no, pues mejor me voy. Es un pensamiento rápido, ni siquiera tiene uno que darle muchas vueltas y pasa. Y el apóstol Pablo habló un poco sobre esta naturaleza humana que tenemos en la epístola a los Filipenses. Y es una carta bien inspiradora porque Filipos era una congregación muy fiel, que aún con la persecución que estaban sufriendo y con los problemas financieros que podían tener, estaban siempre ahí firmes tratando de ayudar a los apóstoles a que siguieran haciendo su trabajo. Y Pablo era tan consciente de este gran trabajo que hacían porque veía otras iglesias que tenían muchos problemas para hacer esto mismo que hacían los de Filipos. Entonces, en Filipenses 3, 12 al 14, les recuerda algo que ellos tenían muy presente todo el tiempo, que Pablo también tenía muy presente, y que estoy casi seguro que no se lo escribía a los filipenses, sino a todas las demás iglesias que ministraba. Les dice, no es que lo haya alcanzado ya el galardón ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos roces, estos problemas que enfrentaba Pablo nunca lo detuvieron de seguir caminando hacia esa meta que le fue entregada por Jesús. Y es una lección que vemos a lo largo y ancho de las Escrituras. El objetivo general, ese gran objetivo de Dios de llevar muchos hijos a la gloria, no se detiene porque uno haga un berrinche y se vaya de la iglesia. Tampoco se detiene porque haya un conflicto entre un par y decidan despedirse y no volverse a hablar jamás. Este gran objetivo de Dios para la humanidad no se detiene. Y ahí sí depende de uno si quiere seguir en ese camino o ya no desea hacerlo. Pero ¿qué es lo más bonito de esto? Los conflictos, los errores, los fracasos no están ahí para derrumbar el trabajo que estamos haciendo, sino para que practiquemos esta capacidad de construir sobre lo que se está dañando. Y eso es lo que Cristo nos enseñó. Si recuerdan la historia de la mujer adúltera, cuando le es presentada, perfectamente pudo haberse permitido que la apedrearan porque estaba quebrantando la ley de Dios. Pero la ley de Dios no es para dar muerte, sino para dar vida.
Y eso es lo que Jesús vino a enseñarle a toda la humanidad. La ley da vida, no es para justificar la muerte o para justificar matar a alguien. Esta mujer estaba metida en un problema bien grande, bien grande, pero sirvió un poco para esto, para que Jesús volviera a enfocar, para que Jesucristo volviera a enfocar al pueblo de Israel en este objetivo general. Dios no quiere andar matando gente a diestra y siniestra, quiere que vivan. Entonces, ¿qué le dice a esta mujer? Ve y no peques más. Había un daño ahí, había un pecado ahí, pero Jesús estaba construyendo sobre algo que estaba dañado. Y eso es algo que también nosotros podemos hacer. Y es una buena lección de lo que esta profesora joven estaba haciendo. Tengo un problema, tengo niños que no pueden escolarizarse normalmente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a construir sobre ese problema. Construir sobre ese problema. Si el mayor problema de estos alumnos que tenía ella era que, se me pasó la diapositiva, si el mayor problema de los alumnos era que tenían dificultades para asistir, ella usó el trabajo, su propio trabajo, al que estaban obligados a hacer por la necesidad, en una herramienta educativa. Eso parece fácil de hacer, pero es muy difícil y requiere de algo, de un corazón muy noble y muy dedicado al servicio. Entonces tenemos que preguntarnos siempre, ¿tenemos esa capacidad nosotros de construir sobre lo que está dañado? ¿O les pasa lo que a mí me pasó el jueves en la mañana? Entramos en pánico y renegamos y tal. Y vamos a hacer algo interesante de nuevo. Vamos a volver a practicar. Estamos organizando la noche de guardar, que está ya bien cerquita, y encargamos el plato fuerte a una persona. Entonces esta persona no puede llegar al salón y nos deja todos sin plato fuerte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pizza. Excelente respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué hacemos? No hay plato fuerte para la noche de guardar. ¿Qué hacemos? No veo manos. Sí. Pollo. Pollo asado. Sushi. Oh, cerraron todos los negocios. ¿Qué hacemos? Se comparte lo que hay. Se comparte lo que hay. ¿Ya? Claro, si hay tiempo, ¿no? ¿Y qué tal si estamos ya sentados y estamos esperando a la persona? ¿Está todo cerrado? Oramos. Esa es una buena respuesta. ¿Cuál es el propósito general de la noche de guardar? ¿Es la comida? No. ¿Es la bebida? No. Ese es el asunto. Enfocarse en el objetivo general, no en los problemas pequeños. Y se buscan soluciones. Tal vez sí nos da tiempo y compramos pollos asados. Y bien, comemos muy rico. Pero el objetivo general no era comer, era la noche de guardar, era conmemorar este llamamiento que nos hace Dios. Nuestra actitud frente a los problemas, como de este ejemplo o el de la profesora o cualquier otro, el cómo reaccionamos habla mucho de nuestra condición espiritual, porque nuestro carácter refleja el trabajo de Dios en nosotros. Y si en nuestro carácter no está un buen reflejo de lo que Dios haría, es que tal vez no estamos trabajando tan bien como deberíamos. Y lo digo antes que nada por mí, no quiero que piensen que es como un ataque, lo digo principalmente por mí. En Ezequiel 22:30 leemos que Dios estaba esperando que alguien intercediera por el pueblo de Israel, poniéndose en la brecha entre él y el pueblo para que no lo destruyera. Y a veces eso es lo que uno tiene que hacer cuando encuentra un problema, no solo como este, sino como cualquier otro. Decidir hacer algo y poner sus talentos al servicio. Y a veces uno no tiene los talentos y se los pide a Dios. Y la imagen de estos seminarios, no tengo aquí al principio, son estas manitas levantadas.
como diciendo, yo soy ese hombre que quiero estar en la brecha, yo soy el que va a interceder para tratar de afrontar este problema. Cuando más se necesita que uno levante la mano, ¿cuándo es? ¿Cuando todo está bien? ¿O cuando todo está mal? Porque ese es lo que Dios espera del hombre en la brecha. No cuando todo está en paz, sino cuando Dios va a destruir con juicio. Y a veces las pruebas parecen un juicio. Y uno se enfrenta con las consecuencias de haber planeado mal, de haber confiado en las personas que no eran adecuadas, cualquier razón. Y es cuando uno necesita levantar la mano y decir, bueno, heme aquí. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Y en ese sentido de levantar la mano, es que llega el tercer punto, que es favorecer la resolución de conflictos. Favorecer la resolución de conflictos. Y es la más breve porque ya hablamos en los otros 2 puntos de gran parte de este asunto, de cómo resolver conflictos. Tratar con otras personas no es para nada fácil. No es fácil llevarse bien con todos, no es fácil caerle bien a todos y tampoco es necesario la mayoría del tiempo. Pero hay algo que suele ocurrir mucho y es que al venir todos de crianzas diferentes y de modos de pensar diferentes y de experiencias diferentes, uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. ¿Y qué pasa cuando estamos tan empeñados en hacer las cosas a nuestra manera y no aceptamos que otras personas hagan las cosas a su manera? Volviendo al ejemplo de la profesora, estos niños aprendían un montón de cosas todos los días, pero a su manera. Y ella estaba empecinada en lograr que ellos aprendieran esas mismas cosas, pero a su manera. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban peleando sin sentido, porque al final ese objetivo general, que era que los niños aprendieran algo útil para la vida, los dos lo estaban tratando de llevar a cabo desde perspectivas diferentes. Ellos lo lograban a su manera y ella estaba forzándolos a la suya. Un colaborador empeñado en hacer las cosas a su manera, es decir, de forma inflexible, se vuelve un riesgo para cualquier tarea en la que se vea involucrado. Un riesgo, y a veces es decir poco, a veces es prácticamente una bomba puesta en una tarea. En gran parte porque suelen producirse estos conflictos por el roce de no, yo quiero hacerlo de esta forma o no, lo estás haciendo mal. Pero también porque en este tira y afloja muchas veces ocurre esto que decíamos antes. Si no se hace a mi manera, entonces yo me voy. Y eso es un gran peligro de estar tan empeñado en hacer las cosas como uno quiere. Todos en algún punto de la vida hemos caído en este error. Y curiosamente, esta forma de pensar mueve el objetivo en uno mismo. Y entonces uno ya no está trabajando para llegar a ese objetivo principal, sino para que las cosas se hagan a mi manera. Y uno se vuelve el objetivo principal. Y por eso existe el roce, porque unos están tirando para un lado y otros tirando para otro. Planear objetivos y propósitos claros es algo muy importante en las organizaciones por esta razón. Porque si solamente se dejan tareas pequeñas, como estas que decíamos al principio, de cubrir ciertos aprendizajes o tener comités que se dedican a hacer tal cantidad de cosas y no hay un objetivo general claro, entonces todos creen que están en lo correcto y hay conflicto, porque todos están en lo correcto, todos tienen su tarea y todos la están cumpliendo y la van a cumplir a como dé lugar. Y eso es una cosa que no ocurre en la iglesia y no debería ocurrir tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo claro que todos conocemos. En Mateo 11, 28 al 30, Jesucristo nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús estaba al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios también. Y aún con esa labor tan importante, él nunca centró el mensaje o lo que él decía en sí mismo. A menos que le preguntaran quién era él decía, bueno, yo soy el Verbo y tengo estas credenciales para decirte que estás haciendo mal las cosas. Pero en realidad, la mayor parte del tiempo que él ministró y que enseñó al pueblo eran estas cosas que vemos aquí. Estaba hablando de la ley de Dios, de las promesas de Dios el Padre para el pueblo de Israel y que iba a extender a la humanidad entera. No estaba enfocado en estos objetivos pequeños, sino en ese gran objetivo. Y lo que Dios nos pide en nuestro servicio es algo muy parecido a lo que vemos aquí. Es llevar este yugo ligero de cargar. No es cargarnos todas las responsabilidades del mundo y querer hacer todo con nuestras propias fuerzas y demostrarle a Dios lo valientes y lo esforzados que somos, sino ser humildes para aceptar el trabajo que se nos pide y para ofrecernos a hacer el trabajo que a veces nadie más quiere hacer. Jesucristo nos enseñó también que no sirve de nada estar 24 horas al día pensando y pensando y pensando en todas las cosas buenas que vamos a hacer si no las hacemos. Y que tampoco es muy sabio estar haciendo cosas sin parar, corriendo como locos de aquí para allá, si no tenemos un objetivo claro que cumplir. ¿Por qué? Porque nos vamos a agotar innecesariamente. Por eso, este asunto de los objetivos es tan importante. Cuando uno tiene un objetivo claro, uno mide sus fuerzas para cumplir ese objetivo. Pero si uno no tiene el objetivo claro, uno va caminando de acá para allá y se cansa y se detiene y luego necesita que le piquen uno un poco el ánimo para que vuelva a trabajar o a sentirse con ganas de participar y va uno cavilando. Pero si uno tiene el objetivo claro y sabe a dónde llegar, tal vez vaya muy despacito y tal vez no haga todo lo que quiere hacer en la vida, pero va a ir caminando constantemente hacia allá. Y retomando este ejemplo de la profesora, durante sus primeros intentos de abordar el conflicto, de resolver sus conflictos, ella estaba siendo inflexible. Pero con el paso del tiempo, ella se puso al servicio de sus alumnos. No al servicio de lo que le pedía el gobierno, sino al servicio de sus alumnos. ¿Y qué hizo esto? Disolvió el conflicto. Ya no estaba peleando con los alumnos, les estaba sirviendo. Y ese cambio tan pequeño en la actitud, no de querer enseñarles y de forzarlos a hacer algo, sino de ponerse a su servicio, creo yo que fue la clave para que esto que ella intentó funcionara. Porque ya no estaba pensando en ella, estaba pensando en los demás. Si mantenemos nuestro ego a raya, y es algo muy difícil de hacer, y no permitimos que nuestras perspectivas y nuestras formas de hacer las cosas se vuelvan el foco de nuestra atención, evitamos muchos conflictos que son innecesarios. Pero, y ya para ir concluyendo, ¿qué es necesario para aplicar todo esto que hemos estado viendo dentro de la iglesia? ¿Sí? Paciencia, claro, necesitamos paciencia. ¿Alguien más tiene? Tolerancia. Humildad, dominio propio. Amor. Respeto. Empatía, muy importante. ¿Y saben qué más? Confianza, sí, también. Pero para empezar, participar. Porque todo puede quedarse en una maravillosa intención y un increíble deseo de hacer las cosas. Pero si uno no da ese paso para adelante y dice, yo soy el hombre en la línea, y tiende la mano, levanta la mano y se propone para hacer las cosas y participa activamente, esas buenas intenciones y la tolerancia y la humildad y el amor no nos permiten avanzar. Participar
nos lleva a participar más y a participar más y a participar más. ¿Y qué hace eso? Ejercita el amor, ejercita la paciencia, ejercita la compasión, el respeto y todos los frutos del Espíritu Santo. Porque todo esto proviene del servicio. Y el servicio no es estar quieto y sentado, sino estar haciendo cosas activamente. Mateo 21:28 nos dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es mejor no decir y hacer que decir y no hacer. Y es algo que aplica en todos los aspectos de la vida, no solo en el servicio dentro de la iglesia. Esta charla se llama participar con propósito porque son los 2 elementos que conforman al servicio cristiano. Participar, que es la parte activa, ser parte del músculo que mueve esta obra de Dios, pero con un propósito claro, que no es el nuestro, sino el que Dios nos dio. Si no participamos, no podemos comprender lo valioso del sacrificio de Jesús, que fue un siervo, ni lo grande de nuestro llamamiento, porque ¿a qué fuimos llamados? A servir. Y tampoco podemos entender las altas promesas que nos hace Dios el Padre. ¿Qué son esas promesas? Que vamos a ser los primeros en servir durante el milenio, como Cristo lo hizo con nosotros. Participar nos va convirtiendo, en seres creativos, propositivos, nobles, generosos, misericordiosos, compasivos, amorosos, como lo es Dios el Padre y Jesucristo. Y si no hacemos todas estas cosas, si no ejercitamos todo esto con un propósito claro, no sirve de nada. Y les voy a decir por qué. Porque participar con propósito, esto de ser parte del músculo activo y de seguir este objetivo claro que Dios nos dio, se resume en una sola palabra, que ya la dijeron hace rato, y es el amor. Hacer las cosas para el beneficio del otro. Y significa también comenzar a ser parte de este equipo de trabajo de Dios para el futuro. Es algo que estamos entrenando hoy. Y es un trabajo para llevar a muchos hijos a la gloria. Y creo yo que es un gran propósito del que todos podemos participar. Buenas tardes a todos.